Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. Vamos a ver en este video la siguiente parte de diabetes mellitus. En esta entrega nos vamos a focalizar en las complicaciones crónicas y en el tratamiento. Recordemos que las complicaciones agudas, cada una tiene su propio video en esta lista de reproducción y ahora nos vamos a enfocar en las crónicas, las que aparecen con el pasar de los años. Estas a manera general se pueden clasificar según dónde está la afectación, si es vascular o no vascular. Si es vascular, a su vez se puede clasificar según si afecta a pequeños vasos, o sea las microangiopáticas, y a grandes vasos, las macroangiopáticas, y desde ahora les digo que las microangiopáticas son las más específicas de la diabetes y las que más vamos a hacer énfasis en este video. Ahora vamos a revisar cuál es la clasificación general. Quiero que te des cuenta la enorme cantidad de enfermedades que pueden aparecer producto de la diabetes mal controlada para que veas la importancia del control y el tratamiento. Primero, en cuanto a las microvasculares, las típicas y por eso tienen el nombre diabético como su sufijo son la retinopatía diabética, la neuropatía diabética y el pie diabético que van concomitantemente y la nefropatía diabética. Las macrovasculares, en cambio, no son exclusivas de la diabetes, son enfermedades aparte, pero que la diabetes aumente el riesgo de su aparición y son la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular y la arteriopatía periférica, que son las que más en peligro ponen la vida del paciente y nosotros podemos evitarlas si controlamos además de la diabetes los demás factores de riesgo cardiovascular. En cuanto a las no vasculares, tenemos la gastropatía diabética, la diarrea crónica, aumento de las enfermedades genitourinarias, dermatológicas principalmente la necrobiosis lipoídica que consta de placas con centro amarillento, borde oscuro, también aumenta el riesgo de candidiasis infecciosa, también aumenta el riesgo de neumonías e infecciones de la vía urinaria. También pueden aparecer cataratas y glaucoma, que son dos problemas que pueden ser aparte y concomitantemente a la retinopatía diabética y por consiguiente empeorar el estado de la visión. También puede aparecer enfermedad periodontal y una hipoacusia progresiva que llega a pérdida de la audición. Como ves, la diabetes puede afectar a muchos órganos dentro del cuerpo. Entonces, una de las preguntas más importantes que se nos ha planteado en la historia de la medicina y que aún no podemos resolver por completo es ¿por qué razón la hiperglucemia genera tantos trastornos en tantos órganos? ¿Cuál es la fisiopatología común que comparte todo este daño? Para responder a esta pregunta se han postulado cuatro teorías que no se contraponen entre ellas, es decir, ninguna es descartable. Primero que todo tenemos la vía AGES. Esta teoría postula que el aumento de la glucosa aumenta también los productos terminales de la glucosilación avanzada, los AGES. Estos pueden interactuar con proteínas de la superficie y generar una disfunción endotelial y una aterosclerosis acelerada. Esta es la primera teoría. Luego tenemos la teoría de la vía del sorbitol. Esta postula que el aumento de la glucosa hace que el organismo necesite de otras vías metabólicas para encargarse de la misma. Entonces activa la vía de la aldosa reductasa. Esta enzima lo que hace es disminuir la oxidorreducción, aumenta la osmolaridad y de manera indirecta también genera especies reactivas de oxígeno que son las que generan la disfunción endotelial a largo plazo. Después tenemos la vía del diacilglicerol. Normalmente sabemos que en el exceso de glucosa aumenta también la síntesis de diacilglicerol. Este de aquí cuando está en aumento también aumenta la actividad de la proteína sinasa C. Esta proteína sinasa C es importante porque puede dañar el ADN y evitar la transcripción de algunas proteínas muy importantes como la fibronectina o también el colágeno tipo 4, las cuales son necesarias para la síntesis de la matriz extracelular. Si es que aumenta la actividad de la proteína sinasa C, también se empeora la síntesis de la matriz extracelular y sería otra teoría muy plausible. Y finalmente tenemos la vía de las hexosaminas. Esta postula que el aumento de glucosa hace que más glucosa se elimine por esta vía, haciendo que se genere más fructosa 6-fosfato y a su vez esto genera una glucosilación de proteínas importantes que determinan la expresión genética de otras proteínas importantes que son necesarias para el mantenimiento endotelial normal, como el factor de crecimiento endotelial vascular A o el factor de crecimiento transformante beta. Otra que no les puse ahí es el activador tisular del plasminógeno, el cual a su vez explicaría por qué razón en la diabetes se considera que es un estado hipercoagulable, porque si disminuye la proteína que activa la fibrinólisis, el organismo tiene una mayor propensión a la formación de coágulos. Y bueno, en la actualidad también se está tratando de demostrar una quinta teoría que es la teoría epigenética. Esta trata de postular que todos los daños producidos por la hiperglucemia generan daños a nivel de la expresión génica y que esta sería la explicación de todito los trastornos antes asociados, pero bueno, falta todavía que se desarrolle más. Y bueno, ahora que hacemos esto podemos empezar con las enfermedades. Tenemos primero la retinopatía diabética. Esta ocurre en más de la mitad de los pacientes a los 15 años del diagnóstico. Esto quiere decir que tenemos que investigarla siempre. Corresponde a la causa de ceguera bilateral irreversible más frecuente en menores de 65 años y el mecanismo común o la razón por la que ocurre es por una pérdida de competencia de la barrera hematorretiniana.
Esto va a explicar algunos cambios degenerativos tales como los microaneurismas, que es la manifestación más precoz y también la más frecuente, que son estas dilataciones, ocurren principalmente en las bifurcaciones de los vasos. Tenemos también los exudados duros, que ocurren porque se acumulan macrófagos cargados de lípidos y se los ve como estas manchas blanquecinas que podemos ver aquí. Tenemos también el exudado algodonoso, que son microinfartos de la retina. Tenemos hemorragias que pueden ser microhemorragias puntiformes, como vemos aquí, o grandes hemorragias que tienen este aspecto de manchas en fuego. Tenemos también un hallazgo muy importante, que son los neovasos, la aparición de vasculatura adicional. ¿Esto por qué digo que es importante? Porque nos ayuda a diferenciar si es una retinopatía no proliferativa versus una proliferativa. Este hallazgo tan importante, ¿por qué? Porque la proliferativa es la más grave. Cuando encontramos neovasos, esta provoca una pérdida de visión brusca, indolora, porque genera un desprendimiento de retina más rápido que en la no proliferativa. Y finalmente tenemos el edema de papila, que cuando hay ya un edema de papila, o es decir, la papila o un edema de la mácula, cualquiera de los dos, ya se asocia a una pérdida irreversible de la agudeza visual. Lo que tenemos que hacer es un control estricto de la enfermedad antes de llegar a esta parte ya irreversible. Entonces, se recomienda realizar un examen de fondo de ojo a todo paciente que tenga diabetes 1 a los 10 años si es que fue un buen control de la diabetes, o a los 5 años si es que el control era irregular o malo, y en la diabetes 2 al momento del diagnóstico, porque no sabemos cuánto tiempo lleva el paciente con la diabetes, así que en ese momento lo hacemos. Y en cuanto al tratamiento, nos vamos a centrar en el control estricto de la diabetes y también de otros factores de riesgo cardiovascular. Cuando se trata de una retinopatía del tipo proliferativa, esta puede mejorar bastante con la fotocoagulación con láser argón. Este es un tratamiento que nos ayuda a disminuir los neovasos, y también existe el tratamiento con fármacos antiangiogénicos que pueden mejorar el pronóstico del edema macular. Luego tenemos la nefropatía diabética. Esta supone la principal causa a nivel mundial de enfermedad renal crónica. Esta ocurre por una constante acumulación de daño de la barrera de filtración, y acuérdense, como vimos en el video de síndrome nefrótico, cuando se daña la barrera de filtración se altera la carga normal negativa que tiene, y esto permite el paso de proteínas a través de ella. Entonces, algo que nos interesa mucho en el paciente diabético es las proteínas en orina. Recordemos, el valor normal es menos de 30. Cuando está entre 30 y 300 se le llama microalbuminuria, y más de 300 ya es la albuminuria franca. Ahora, la nefropatía diabética ocurre en 5 estadios. El primer estadio es el estadio de la hiperfiltración. Aquí aumenta paradójicamente el filtrado glomerular, posiblemente por el esfuerzo que tiene el riñón de eliminar el exceso de glucosa. Después tenemos un segundo estadio caracterizado por una microalbuminuria intermitente, es decir, aparece valores de 30 a 300, pero solamente en condiciones que pueden aumentar la albuminuria, como el ejercicio, el estrés o las infecciones. Después tenemos el estadio 3, la microalbuminuria persistente, o también llamada nefropatía incipiente. Esta se caracteriza por tener 2 o más determinaciones de entre 30 y 300 en muestras recogidas en un periodo de 3 a 6 meses. Esta se le llama también nefropatía incipiente porque a partir de aquí ya aumenta el riesgo cardiovascular del paciente y también su riesgo de mortalidad. Después tenemos el estadio 4, que ya es la nefropatía establecida. Aquí ya hay una albúmina más de 300, o sea, ya es una albuminuria franca, y esto nos da el indicio de que ya hay un daño muy severo de la barrera de filtración. Y finalmente tenemos el estadio 5, ya la insuficiencia renal propiamente, que esta es grave y aumenta cuantiosamente el riesgo de mortalidad en el paciente, además de que el filtrado glomerular disminuido también condiciona mucho el tratamiento. Ya vamos a ver por qué. Y bueno, ¿cómo tratamos la nefropatía? Lo más importante es el control constante de la proteinuria, controlar la presión arterial porque esta también lo daña al riñón, y la glucemia. Recordemos el buen control de la diabetes, pero aquí vamos a tener una diferencia sustancial, y es que hay que tener mucho cuidado con las dosis, porque los pacientes con nefropatía avanzada no pueden filtrar de la misma forma los fármacos y tampoco la insulina. Entonces en ellos tenemos que disminuir la dosis de insulina y de algunos fármacos que ya vamos a ver más adelante. Unos fármacos que benefician mucho el pronóstico del paciente son los IECA y los ARA2, los que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque estos generan una dilatación de la arteriola eferente. Esto es muy importante porque reducen de forma directa la presión de filtrado, y si bajan la presión de filtrado también pueden disminuir la proteinuria. Luego tenemos la neuropatía diabética. Esta la podemos clasificar en dos grandes grupos, la simétrica y la asimétrica, siendo más frecuente la simétrica. Dentro de las asimétricas, las más frecuentes son 3. La afectación de pares craneales, donde lo más frecuente es que sea la afectación del tercer par; los síndromes por atrapamiento, donde en este caso lo más frecuente es el síndrome de túnel carpiano, y aquí el nervio que queda atrapado es el nervio mediano; y también las neuropatías de tronco, que son asimétricas. Pero lo que más caracteriza o lo que más frecuente encuentras en neuropatía diabética
es la polineuropatía simétrica distal o llamada también la neuropatía en calcetines. A esta le llamamos así porque compromete la región distal de los miembros inferiores como un par de calcetines. Esto genera una disminución de la sensibilidad y esto es peligroso porque los pacientes cualquier lesión que tengan a nivel de pies no la van a sentir, entonces van a seguir utilizando los pies como si nada, empeorando el problema. Esto se acrecenta más en las zonas de apoyo o de sustentación del peso del cuerpo, como son los talones y también las cabezas de los metatarsianos del primero y del quinto, volviendo los lugares susceptibles para que aparezcan ulceraciones que no son dolorosas, que progresivamente por el compromiso vascular que ya tiene esta enfermedad van a ir avanzando, van haciendo necrosis, finalmente terminando en la amputación del pie. Esto es lo que se conoce como el pie diabético y lo podemos prevenir de la siguiente forma. Primero que todo, como ya lo he repetido hasta el cansancio, haciendo un control estricto de la diabetes para evitar también las otras complicaciones. Segundo, un control periódico de la sensibilidad con test de monofilamento. Aplicamos este monofilamento de 10 gramos en los puntos estratégicos de la planta del pie para ver cómo está la sensibilidad. Si está disminuida, pues tendremos que tener más cuidado y ser más estrictos con nuestro tratamiento, porque esta y las otras polineuropatías, sobre todo las asimétricas, tienen un tratamiento insatisfactorio. Se utilizan fármacos de dolor neuropático como pregabalina, gabapentina, pero la verdad, la mejor medida que podemos hacer es prevenir que todo esto ocurra con un control adecuado de la diabetes. Entonces, como hemos podido ver, la diabetes se asocia a bastantes complicaciones, haciendo que lo más importante de esta enfermedad sea el tratamiento. Este se sustenta en 5 pilares básicos que son la dieta, el ejercicio, los fármacos hipoglucemiantes, la insulina y los controles periódicos. Cada uno de estos apartados lo iré desarrollando a continuación. En cuanto a la dieta, se recomienda solamente disminuir el número de calorías en pacientes que requieran bajar de peso, los que tienen obesidad y sobrepeso. Se recomienda que utilizamos la misma ingesta calórica, pero reemplacemos las fuentes de carbohidratos por fuentes naturales, es decir, reemplazar las papas fritas por frutas, vegetales, granos y lácteos. También se recomienda la dieta baja en grasa, principalmente reemplazar las grasas poliinsaturadas por monoinsaturadas. Una estrategia que es muy eficaz para este propósito es emplear la dieta mediterránea, ya que esta es abundante en grasas de pescado, aceite de oliva, que son monoinsaturadas y benefician a este propósito. También se debe limitar la ingesta de alcohol, sobre todo porque este aumenta el riesgo de crisis de hipoglucemia. También tenemos que regular la ingesta de sodio a menos de 2.300 miligramos día, esto con el fin de evitar síndromes por sobrecarga y también para no empeorar el daño renal. Y finalmente, la distribución de las comidas es muy importante en los pacientes tratados con insulina, porque si dejamos que los pacientes tengan largos periodos de tiempo de no comer nada, los pacientes tienen más crisis de hipoglucemia por la insulina. En cuanto al ejercicio, se recomienda realizar al menos 150 minutos a la semana, que pueden dividirse en 3 días de 50 minutos cada uno o fraccionarse en 5 días de 30 minutos cada uno, de ejercicio aeróbico moderado, es decir, que solamente alcance el paciente un 50 a 70% de su frecuencia cardíaca máxima. Una cosa que es muy importante también para prevenir la hipoglucemia por ejercicio es ajustar la dosis de insulina y de la ingesta calórica en función del ejercicio, es decir, que el paciente pueda comer antes de hacer la actividad física y ojalá no se inyecte insulina antes de hacer el ejercicio porque ahí aparecería la hipoglucemia de manera más fácil. Ahora, como les había dicho antes, la diabetes se asocia a muchas complicaciones por la hiperglucemia, entonces los fármacos que se utilizan para tratarla tienen que ir en esa dirección, tienen que ser hipoglucemiantes. Aquí les he puesto un cuadro donde podemos ver todas las familias de hipoglucemiantes con un ejemplo en qué órgano actúan y también voy a explicar cuál es el mecanismo de acción de cada una. Después les voy a poner las características más importantes de cada grupo. Primero tenemos a las biguanidas con su representante metformina. La metformina es el fármaco más conocido, más utilizado y el que no puede faltar en ningún tratamiento de diabetes 2. Este tiene varios mecanismos de acción. Primero que todo, actúa en el hígado disminuyendo la resistencia a la insulina. Esto hace que el hígado ya no produzca exceso de glucosa mediante gluconeogénesis. Esto también mejora la acción periférica de la insulina y reduce también la absorción de la glucosa a nivel intestinal. Tiene 4 mecanismos de acción, por eso es que es tan eficaz y es el fármaco que más vas a utilizar, entonces el que mejor debes conocer. Después tenemos los secretagogos de la insulina. Estos actúan a nivel de la célula beta del páncreas, potencian la liberación de insulina mediante la estimulación del canal de potasio sensible ATP. Esto aumenta los niveles de calcio intracelular y permite toda la cascada de señalización para generar los gránulos de la insulina. Aquí tenemos 2 grupos representantes que son las sulfonilureas con su representante glibenclamida y las metiglinidas con la repaglinida y nateglinida. Como aumenta
aumentan los niveles de insulina en la sangre, tenemos que saber que estos son los que se asocian o tienen mayor riesgo de hipoglucemia justamente por esto. Después tenemos las tiazolidinedionas, con su representante pioglitazona. Este es un agonista de los receptores PPAR-gamma, es decir, el receptor activado por proliferación de peroxisomas tipo gamma. Esto lo que consigue es, a nivel de músculo y tejido graso, disminuir la resistencia a la insulina, facilitando su acción a nivel periférico. Después tenemos los inhibidores de las alfa-glucosidasas. Estas son enzimas que en el intestino degradan a los disacáridos como lactosa o sacarosa y los degradan en moléculas simples de glucosa o de galactosa, haciendo que sean fáciles de absorber para el intestino. Si nosotros inhibimos a las alfa-glucosidasas, estamos disminuyendo la absorción de glucosa a nivel intestinal. Los representantes son la carbosa y el miglitol. Después vamos a tener a las incretinas, que realmente serían los fármacos que facilitan el efecto incretina. Entonces, primero te voy a explicar qué es el efecto incretina. Normalmente cuando nosotros comemos algo, se liberan en el intestino unas sustancias que son las incretinas. Estas incretinas son el GLP-1, que es el péptido similar al glucagón tipo 1, y también el péptido inhibidor gástrico. Estas sustancias estimulan la liberación de insulina, también inhiben la secreción de glucagón, entonces por estos dos mecanismos disminuyen la glucosa en sangre, enlentecen también el vaciamiento gástrico, entonces aumentan la saciedad y disminuyen el apetito, así que como ves tienen varios mecanismos por los cuales pueden disminuir la glucosa. En este grupo tenemos dos tipos de fármacos, primero los agonistas del receptor de GLP-1 como exenatida y también los inhibidores de la DPP-4 como sitagliptina. Ahora, ¿qué es el DPP-4? Esto no lo expliqué. Esta es la dipeptidilpeptidasa 4. Su función es degradar al GLP-1, entonces si inhibimos a la acción de esta, vamos a aumentar los niveles de GLP-1 y por consiguiente aumentar el efecto incretina. Y finalmente tenemos a los inhibidores del CGLT2. Este es un receptor que normalmente se encuentra en el túbulo proximal y es un cotransportador de sodio y glucosa, es decir, este permite intercambiar glucosa por sodio, haciendo que el organismo pueda reabsorber la glucosa. Si bloqueamos este receptor, la glucosa se escapa libremente en el túbulo proximal, haciendo que aumente la glucosuria. Y esos son todos los mecanismos de acción. Ahora podemos pasar a ver características importantes de los fármacos que más se usan. En cuanto a la metformina, es importante destacar que aumenta el riesgo de acidosis láctica, entonces no podemos dar metformina en situaciones que aumenten este riesgo, por ejemplo, insuficiencia renal o insuficiencia respiratoria. También tenemos que tener en cuenta el filtrado glomerular. Los pacientes que tengan filtrado más de 45 podemos usar metformina, si es que está entre 30 y 45 tenemos que disminuir la dosis a la mitad porque si no se retiene en el organismo por el filtrado disminuido, y si es menos de 30 está prohibida, está contraindicada. Otra contraindicación importante es el embarazo, que este no en embarazo lo puse en toditas, así que desde ahora les digo que en el embarazo el tratamiento de la diabetes es con insulina, no se olviden de eso. Después tenemos a la glibenclamida y de hecho hay muchas presentaciones farmacológicas que incluyen metformina más glibenclamida. Esta, como dijimos, aumenta el riesgo de hipoglucemia. Algunos estudios han demostrado que el que menor riesgo tiene de hipoglucemia es la glipizida, así que mejor utiliza glipizida y no la glibenclamida. Después tenemos a la pioglitazona, esta aumenta el riesgo de fracturas y de insuficiencia cardíaca y también es ligeramente hepatotóxico. Después tenemos los inhibidores de DPP-4 como sitagliptina que aumentan las enzimas hepáticas, también aumentan el riesgo de infecciones urinarias y respiratorias, y yo te pongo otro ejemplo de esta familia que es la linagliptina. Esta tiene como propiedad que no tienes que ajustar la dosis ante pacientes que tengan insuficiencia renal. Después tenemos a la carbosa que, como recordemos, disminuye las alfa-glucosidasas. Esta puede generar molestias gastrointestinales, pero tiene una muy baja efectividad para bajar la glucosa, así que son fármacos que prácticamente están en desuso, la carbosa y el miglitol. Y finalmente tenemos a la dapaglifosina que, como les dije, como inhibe la reabsorción de la glucosa, hay más glucosa en orina y esto aumenta el riesgo de infecciones urogenitales. Además, está contraindicada cuando tengamos filtrados glomerulares bajos. ¿Esto por qué? Porque disminuye la eficacia. Si es que el riñón filtra poco, es poco lo que estamos bloqueando la reabsorción de glucosa y por consiguiente no es tan efectivo. Y ahora que ya sabes cómo funcionan los fármacos, vamos a ver cómo se utilizan. Primero, en la diabetes tipo 1 la vamos a tratar, como ya he dicho algunas veces, solo con insulina, y el tema de la insulina lo voy a desglosar mejor en el siguiente video. En la diabetes 2 vamos a emplear un algoritmo terapéutico que siempre vamos a empezar con dieta, ejercicio, control de peso y metformina. Siempre vamos a empezar con la metformina. La vamos a dar durante 3 meses y vamos a hacer un control con hemoglobina glicosilada. Si esta es más de 7, quiere decir que la metformina
metformina sola no alcanza, tenemos que añadir algo más, ahí pasamos a la doble terapia. La doble terapia consiste en metformina más otro hipoglicemiante o metformina más insulina basal, que es igual, lo de insulina basal o preprandial, eso lo voy a explicar mejor en el siguiente video. Vamos a evaluar igual este tratamiento en 3 meses y si la hemoglobina glicosilada sigue siendo más de 7, vamos a hacer la triple terapia, es decir, metformina más dos opciones que pueden ser dos hipoglucemiantes que no sean de la misma familia o un hipoglucemiante más insulina, ya estamos utilizando 3. Después lo mismo, 3 meses y si todavía sigue siendo más de 7, aplicamos otro tipo de triple terapia que es la metformina más insulina, sí o sí, más otro hipoglucemiante y lo mismo, si en 3 meses todavía no controlamos la hemoglobina glicosilada, utilizamos ya nuestra terapéutica más agresiva que es utilizar metformina con solamente insulina utilizada de manera intensiva, es decir, insulina basal más la preprandial, que eso como te dije lo voy a explicar mejor en el video de insulina. Y eso es todo, mis amigos y amigas, muchas gracias. Con esto concluyo la penúltima parte de esta lista de videos de diabetes. Les falta la última, que es insulinoterapia. Si es que no estás suscrito, te invito a que te suscribas para ver más videos de medicina y también te invito a que revises mi cuenta de Instagram, donde todo el tiempo estoy subiendo casos clínicos, preguntas y cosas interesantes. Que te vaya muy bien.